Saludos. Continuamos con el estudio de termodinámica del libro de termodinámica de Yunis y Boles. Aquí tenemos sistemas cerrados y abiertos. Vamos a tratar esto. Un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para análisis. La masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores, lo que está fuera alrededores. La superficie real o imaginaria que separa el sistema de sus alrededores se llama frontera. Vamos a ver la figura 1.19, a ver de qué que nos está hablando. Aquí tenemos la figura 1.18, donde este es el sistema, la región que hemos elegido. Afuera, los alrededores y en la línea acá, que limita al sistema de los alrededores, le llamamos frontera. Bien, entonces vamos a ver la figura 1.19. Acá la frontera de un sistema puede ser fija o móvil. Note que la frontera es la superficie de contacto que comparten sistemas y alrededores. En términos matemáticos, la frontera tiene espesor cero y por lo tanto no puede contener ninguna masa ni ocupar un volumen en el espacio. Entonces vamos a ver aquí la figura 1.19. Vamos a buscarla aquí, a ver si la encontramos. Mira aquí. Okay, vamos a buscarla. Un momentito para buscarla bien. Bueno, sí, esta era la figura 1.19, donde tenemos la parte de la frontera. Bueno, la frontera de un sistema puede ser fija o móvil. Note que la frontera es la superficie de contacto aquí, esa línea que va acá, que comparten sistemas alrededores. En términos matemáticos, la frontera tiene un espesor cero y por lo tanto no puede contener ninguna masa ni ocupar un volumen en el espacio. Los sistemas se pueden considerar cerrados o abiertos, dependiendo de si se elige para estudio una masa fija o un volumen fijo en el espacio. Un sistema cerrado, conocido también como masa de control, consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Es decir, ninguna masa puede entrar o salir de un sistema cerrado, como se ilustra en la figura 1.20. Vamos a ver la figura 1.20. Ahora sí. Aquí tenemos, aquí en la figura 1.20. La masa no puede cruzar las fronteras de un sistema cerrado, pero la energía sí. Aquí está la masa. La masa está acá adentro, vean. Aquí dentro toda la masa, es un sistema cerrado. Y la masa es constante. Esta flechita dice que no puede salir ni entrar. No puede salir ni entrar masa. Sin embargo, la energía sí puede salir y entrar. Igual como cuando le encendemos le ponemos fuego acá abajo, la energía puede pasar para acá, o cuando está muy frío llega un momento que el frío puede salir aquí. Bien, seguimos. Es decir, ninguna masa puede entrar o salir de un sistema cerrado como se ilustra en la figura, pero la energía en forma de calor o trabajo puede cruzar la frontera y el volumen de un sistema cerrado no tiene que ser fijo. Si por caso especial incluso se impide que la energía cruce la frontera, entonces se trata de un sistema helado. Si por caso especial incluso se impide que la energía cruce la frontera, entonces se trata de un sistema aislado. Por eso existen los aislantes, que vamos a ver más tardecito. Considérese el dispositivo de cilindro émbolo mostrado en la figura 1.21. Verlo aquí. 1.21. Aquí tenemos la masa no puede cruzar las fronteras de un sistema cerrado, pero la energía sí se la da aquí de este lado. Aquí tenemos la frontera móvil y aquí tenemos esta frontera al moverse como si fuera un pitón hacia arriba y hacia afuera. Acá es una frontera móvil. Un sistema cerrado con frontera móvil. Puede estar aquí como puede estar allá. Bien, entonces ahí tenemos. Supongo que se desea saber qué pasa con el gas encerrado cuando se calienta, puesto que el interés se centra en el gas. Este es el sistema, las superficies internas del émbolo y el del émbolo y el cilindro forman la frontera. Y como ninguna masa la cruza, se trata de un sistema cerrado. La energía puede cruzar la frontera y parte de la frontera, la superficie interna del émbolo, en este caso.
Se puede mover todo lo que se halla fuera del gas, incluso el émbolo y el cilindro son los alrededores, porque el sistema va a depender de lo que en realidad yo esté evaluando. Un sistema abierto o volumen de control, como suele llamarse, es una región elegida apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra un dispositivo que tiene que ver con flujo masivo, como un compresor, turbina o tobera. El flujo por esos dispositivos se estudia mejor si se selecciona la región dentro del dispositivo como el volumen del control. Tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un volumen control o sistema abierto. Eso es como cuando tenemos una llave abierta, cuando tenemos un acceso a algo, a ese sistema. Un gran número de problemas de ingeniería tienen que ver con flujo de masa dentro y fuera de un sistema y por lo tanto se modelan como volúmenes control. Acuérdate que volumen control es un sistema abierto. Un calentador de agua, un radiador de automóvil, una turbina y un compresor se relacionan con el flujo de masa y se deben analizar como volumen de control, sistema abierto, en lugar de como masa de control, sistema cerrado. Entonces, los sistemas abiertos, volúmenes de control y masa de control serían los sistemas cerrados. En general, cualquier región arbitraria en el espacio se puede seleccionar como volumen control. Volumen control, acuérdate que son sistemas abiertos. No hay reglas concretas para esa selección, pero una que sea apropiada hace más fácil el análisis. Por ejemplo, si se necesitara analizar el flujo del aire por una tobera, una buena elección para el volumen de control sería la región dentro de la tobera. Entonces aquí tenemos las fronteras, como dice acá, déjenme ver acá, las fronteras de un volumen control, o sea, de un sistema abierto, se conocen como superficie de control también y pueden ser reales, o sea, las fronteras, superficie de control, pueden ser reales e imaginarias. En el caso de una tobera, la superficie interna de esta constituye la parte real. La superficie interna es la parte real de la frontera, mientras que las áreas de entrada y salida forman la parte imaginaria, puesto que allí no hay superficie. Vamos a ver la figura 1.22. Aquí dice, aquí tenemos un sistema abierto o volumen control con entrada y salida. Aquí tenemos el volumen control, tenemos entrada y tenemos salida, es decir, es un sistema abierto. Entonces esto aquí es la superficie de control, que en sí es la frontera, pero se denomina superficie de control también. Ahí lo tenemos de esa forma. También podemos pensar que aquí, donde entra, aquí en este sistema donde está entrando por la tobera, acá, esto es una frontera real, y esta acá ahí, de ahí a aquí, es una frontera imaginaria. Aquí tenemos la frontera móvil de este pistón que se puede mover, se puede trasladar. Esta es una frontera fija. Un volumen de control con frontera real e imaginaria, un volumen de control con frontera fija y móvil. Frontera fija y móvil, control, y aquí es real e imaginaria. Aquí vemos esa diferencia. Entonces, un volumen control puede ser fijo en tamaño y forma, como el caso de la tobera, o bien podría implicar una frontera móvil, como si lo ilustra en la figura 1.22b. Sin embargo, la mayor parte de los volúmenes de control tienen fronteras fijas y por lo tanto no involucran fronteras móviles. Igual que acá, esto es fijo. Al igual que un sistema cerrado en un volumen de control, también puede haber interacciones de calor y trabajo, además de las interacciones de la masa. Considera el calentador de agua mostrado en 1.23, que lo leí, me adelanté, como ejemplo de un sistema abierto, y suponga que se quiere determinar cuánto calor debe transferirse al agua dentro del recipiente con la finalidad de proveer un flujo estacionario de agua caliente. Puesto que el agua caliente saldrá del recipiente y será reemplazada por agua fría, no es conveniente elegir una masa fija como un sistema para análisis. En cambio, se centra la atención en el volumen que se forma por las superficies interiores del recipiente y se considera los flujos de agua caliente y fría como la masa que sale y entra al sistema. Entonces, al volumen de control.
En este caso, las paredes interiores del recipiente forman la superficie de control, la cual es cruzada en dos lugares por la masa. En análisis de ingeniería, el sistema bajo estudio se debe definir con cuidado. El mayor parte de los casos del sistema analizado es bastante simple y obvio, y definirlo podría parecer una tarea tediosa e innecesaria. Sin embargo, en otros casos, el sistema bajo análisis podría ser bastante complejo, de modo que su apropiada elección puede implicar una gran medida al análisis. Bueno, ya nosotros vimos la diferencia entre lo que eran la parte de las fronteras móviles, las fronteras fijas, la superficie de control. También podemos ver el volumen control, podemos ver la masa control, que son los sistemas abiertos y cerrados. Vimos las fronteras reales y las fronteras imaginarias. Ahora vamos a seguir. Continuamos con propiedad de un sistema. Cualquier característica de un sistema se llama propiedad. Cualquier característica. Algunas propiedades muy familiares son presión, P, temperatura, T, volumen, V, y masa, M. La lista se puede ampliar para incluir propiedades menos familiares como viscosidad, conductividad térmica, módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica, resistividad eléctrica e incluso velocidad y elevación. Se consideran que las propiedades son intensivas o extensivas. Las propiedades que son intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema, como temperatura, presión y densidad. No dependen de la masa de un sistema. Las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores dependen del tamaño o extensión del sistema. Entonces, primero depende de la masa, son aquellas independientes de la masa. Las intensivas son aquellas que son independientes de las masas de un sistema. Y las propiedades extensivas son aquellos cuyos valores dependen del tamaño o extensión del sistema. La masa total, volumen total y cantidad de movimiento total son algunos ejemplos de las propiedades extensivas, porque las extensivas depende del tamaño. Entonces la masa total depende de ese tamaño total, de ese tamaño del sistema. El volumen total y la cantidad de movimiento total. Por eso son extensivas. Una forma fácil de determinar si una propiedad es intensiva o extensiva es dividir el sistema en dos partes iguales. Mediante una partición imaginaria, como se ilustra en la figura 1.24, cada parte tendrá el mismo valor de la propiedad intensiva que el sistema original, pero la mitad del valor de las propiedades extensivas. Vamos a ver. Criterios para diferenciar propiedades intensivas y extensivas. Tenemos aquí una mitad y aquí tenemos las propiedades intensivas. Aquí tenemos las propiedades extensivas y la propiedad intensiva. Entre la propiedad intensiva tenemos aquí la densidad, la presión y la temperatura, que son intensivas. Son independientes de la masa del sistema. Y la extensiva, tenemos aquí un medio el volumen, un medio la masa, o sea, que va a quedar la mitad y la mitad. Un punto de vista, lo que quiere esto decir es que la temperatura es igual, no importa, es independientemente de la masa del sistema, no importa, la temperatura va a ser igual porque no va a depender de la masa. Aquí se dividió en dos, pero la masa sigue igual, la presión sigue igual, la densidad sigue igual. Sin embargo, al tú dividirlo en dos, el sistema va a tener la mitad de volumen, la mitad de la masa. Por eso que son extensivas. Las intensivas no requieren, no le importa el tamaño del sistema y nada de eso. Sin embargo, la extensiva sí. ¿Ok? Aquí aparece, cada parte tendrá el mismo valor de propiedades intensivas que el sistema original, pero la mitad del valor de la propiedad es extensiva. Eso es la diferencia que hay. Comúnmente las letras mayúsculas se usan para denotar propiedades extensivas. Normalmente, como con la excepción de la masa, las minúsculas para las intensivas, con la excepción obvia de la presión y la temperatura.
Las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Algunos ejemplos de estos son el volumen específico, que es igual al volumen entre la masa y la energía total específica, que es la energía entre la masa. Por eso te dice que las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Cuando hablamos de propiedades específicas, estamos hablando de las propiedades de extensiva, ¿ok? Que es la propiedad extensiva por unidad de masa o dividida entre la unidad de masa. Continuo. La materia está constituida por átomos que están igualmente espaciados en la fase gas. Sin embargo, es muy conveniente no tomar en cuenta la naturaleza atómica de una sustancia y considerarla como materia continua, homogénea y sin ningún hueco, es decir, un continuo. Vamos de nuevo. La materia está constituida por átomos que están igualmente espaciados en la fase gas. Sin embargo, es muy conveniente no tomar en cuenta la naturaleza atómica de una sustancia y considerarla como una materia continua, homogénea y sin ningún hueco, es decir, un continuo. O sea, que todo está como si fuese un metal sellado. La idealización de un continuo permite tratar a las propiedades como funciones puntuales y suponer que varían en forma continua en el espacio sin saltos discontinuos. Esta idealización es válida siempre y cuando el tamaño del sistema analizado sea grande en relación con el espacio entre las moléculas. Esta idealización es válida siempre y cuando el tamaño del sistema analizado sea grande en relación con el espacio entre moléculas. Este es el caso en casi todos los problemas, a excepción de algunos especializados. La idealización del continuo está implícita en muchos enunciados, como la densidad del agua en un vaso es la misma en cualquier punto. Es el continuo, la densidad del agua. Acuérdate que la densidad es una propiedad intensiva, porque aunque tú dividas el vaso en dos, la presión, la densidad y la temperatura van a permanecer igual en ambos lados. Sin embargo, es una propiedad extensiva, la masa, porque se dividió en dos, y el volumen. ¿Ok? Para tener una idea de la distancia que hay a nivel molecular, considera un recipiente lleno de oxígeno en condiciones atmosféricas. El diámetro de la molécula de oxígeno es de 3 por 10 a la negativo 10 metros y su masa es 5.23 por 10 a la negativo 26 kilogramos. Asimismo, la trayectoria libre media del oxígeno a una presión de una atmósfera y 20 grados Celsius es de 6.3 por 10 a la negativo 8 metros. Es decir, una molécula de oxígeno viaja en promedio a una distancia de 6.3 por 10 a la negativo 8, con unas 200 veces su diámetro antes de chocar con otra molécula. Y ahí se compra lo que es el continuo. También hay cerca de 3 por 10 a la 16 moléculas de oxígeno en el pequeño volumen de 1 milímetro a una atmósfera de presión a 20 grados Celsius. Ahí está la figura. Como se ve en la figura, a pesar de grandes espacios entre las moléculas, la sustancia puede ser tratada como un continuo como resultado de la gran cantidad de moléculas, incluso en un volumen extremadamente pequeño. Es aplicable siempre y cuando la longitud característica del sistema, por ejemplo, su diámetro, sea mucho más grande que la trayectoria libre de las moléculas. En vacíos muy altos o elevaciones muy altas, la trayectoria libre media podría volverse grande. Por ejemplo, su valor es alrededor de 0.1 metro para aire atmosférico a una elevación de 100 kilogramos. En esos casos se debe usar la teoría de flujo del gas enrarecido y debe considerar el impacto a cada una de las moléculas. En este libro se considera la posible modular como un continuo. ¿Ok? Y por último, vamos a tratar la densidad y densidad relativa. Vamos a ver esto. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. La masa por unidad de volumen. Y se representa así con la letra griega ρ, kilogramos sobre metro cúbico. El recíproco de la densidad es el volumen específico, porque va a ser B sobre M. Y acuérdate que las propiedades, vamos a buscarlo acá arriba, propiedades, para buscar el nombre exacto.
propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Entonces, por tal razón, el recíproco de la densidad sería el volumen específico, que se define como el volumen por unidad de masa, es decir, volumen específico es igual a B sobre M, lo mismo que el recíproco de la densidad. Para un elemento de volumen diferencial de masa aquí delta M y volumen delta B, la densidad se puede expresar P como delta M entre delta B. En general, la densidad de una sustancia depende de la temperatura y la presión. La densidad de la mayor parte de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. La densidad de la mayor parte de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, mi gente, que la densidad de la mayor parte de los gases es proporcional a la presión. O sea, la densidad, vamos a decir que es igual a la presión sobre T. ¿Ok? Por otro lado, los líquidos y sólidos son en esencia sustancias no compresibles y la variación de su densidad con la presión es por regular insignificante. A 20 grados Celsius, por ejemplo, la densidad del agua cambia 998 kilogramos metro por cúbico a 1 atm, a 1003 kilogramos por metro cúbico a 100 atm. O sea, mire cómo cambió. Un cambio de solo 0.5%. La densidad de líquidos y sólidos dependen más de la temperatura que de la presión. O sea, la densidad ya de los líquidos y de los sólidos dependen principalmente de la presión, más de la temperatura que de la presión, perdón. Depende más de la temperatura que de la presión. A un atm, por ejemplo, de densidad del agua cambia de 998 kilogramos por metro cúbico a 20 grados Celsius a 975 kilogramos por metro cúbico a 75 grados Celsius. Esto significa un cambio de 2.3%, lo cual puede ignorarse en muchos análisis de ingeniería. Algunas veces la densidad de una sustancia se da como relativa a densidad de una sustancia bien conocida. Entonces se llama gravedad específica o densidad relativa. Gravedad específica o densidad relativa. Y se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura especificada, normalmente agua a 4 grados Celsius para un ρh sub 0 igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, la densidad relativa va a ser igual a ρ, a una densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Y esta es la densidad relativa. Bueno, entonces acá nos habla de que la densidad relativa de una sustancia es una cantidad dimensional, no tiene unidad. Sin embargo, en el 6, el valor numérico de la densidad relativa de una sustancia es exactamente igual a su densidad en gramos por centímetro cúbico o kilogramos por litro. O bien 0.01 veces la densidad en kilogramos. Puesto que la densidad del agua a 4 grados Celsius es 1 G por centímetro cúbico, un kilogramo L igual a 1000 kilogramos metro cúbico. La densidad relativa de mercurio a 0 grados Celsius, por ejemplo, es 13.6, por lo tanto su densidad de 0 grados Celsius es de 13.6 gramos por centímetro cúbico, igual a 13.6 kilogramos por litro, igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. La tabla 1.3 que está aquí dan la densidad relativa en alguna sustancia de 0 grados Celsius. Observe que las sustancias con densidades relativas menores a 1 son más ligeras que el agua y por lo tanto flotarán en esta. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver de nuevo aquí, observe que las sustancias con densidades relativas menores a 1 son más ligeras que el agua y por lo tanto flotarían en esta. Por ejemplo, el agua es 1. La sangre es 1.05, es decir, que la sangre no va a flotar. El agua del mar es 1.025, o sea que
también pasa lo mismo, o sea que no va a flotar. La gasolina va a flotar porque dice que si son menores a 1, son más ligeras que el agua. Eso quiere decir que la gasolina va a flotar encima del agua, el alcohol etílico va a flotar, el mercurio se va a hundir, la sangre se va a hundir, el agua de mar se va a hundir, la madera va a flotar, el oro se va a hundir, los huesos van a flotar, se va a hundir, perdón, el hielo va a flotar y el aire va a flotar. El peso de un volumen unitario de sustancia se llama peso específico y se expresa como peso específico es igual a Ys igual a P por G. O sea, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Aquí. Bueno, entonces, donde G es la aceleración gravitacional. Las densidades de líquidos son en esencia constante y por consiguiente se pueden aproximar como sustancia no comprensible durante la mayor parte de los procesos sin sacrificar mucho en precisión. Muy bien.